Hay algo que sucede antes de que el mundo despierte, antes de que el primer auto encienda su motor, antes de que el primer mensaje llegue a tu teléfono, antes de que alguien te pida algo, te exija algo o te recuerde lo que aún no has resuelto. Hay un momento silencioso, limpio, intacto. Es este momento el que estás viviendo ahora mismo. Y quiero que lo veas con otros ojos hoy. No como el comienzo de otro día lleno de pendientes, no como las primeras horas de una jornada que ya te cansa antes de comenzar. Quiero que lo veas como lo que realmente es. Un terreno vacío, un espacio sin construir, un lienzo que aún no tiene una sola mancha. Dios te entregó este terreno esta mañana. No llegó con instrucciones complicadas, no llegó con condiciones. Llegó como siempre llega su gracia, sin que tú lo merecieras del todo, sin que lo hubieras pedido con las palabras correctas, simplemente porque Él decidió que hoy tú seguirías aquí. Y eso, por sí solo, ya es una promesa cumplida. Piénsalo. Hay personas que anoche cerraron los ojos sin saber que no los volverían a abrir. Hay familias que esta mañana amanecieron en medio del dolor de una ausencia que no esperaban. Y tú estás aquí, con ojos abiertos, con pulmones que respiran, con un corazón que late, aunque quizás cargue con algunas grietas. Ese terreno que ves frente a ti, las próximas horas de tu vida, todavía está limpio. La pregunta es, ¿sobre qué vas a construir hoy? Porque sí hay una elección esta mañana. No siempre la vemos. Generalmente saltamos de la cama directamente al ruido, directamente a las preocupaciones, directamente a lo que nos falta o a lo que nos asusta. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir sobre arena. Construimos sobre el miedo a lo que puede salir mal, sobre la incertidumbre de lo que no controlamos, sobre las palabras que alguien dijo ayer y que todavía duelen. Pero esta mañana puede ser diferente. Esta mañana puedes decidir, antes de que llegue la primera tormenta del día, cuál va a ser el material con el que levantas cada hora. Y lo que quiero decirte hoy, lo que necesito que escuches con el alma, es que existe un material que no se dobla, que no cede ante la presión, que no se fisura cuando el viento arrecia. Ese material son las promesas de Dios. No son teorías, no son frases bonitas para poner en una pared, son vigas, son columnas, son el tipo de fundamento que ha sostenido a hombres y mujeres en los momentos más oscuros de la historia humana, y que esta mañana está disponible para ti, exactamente donde estás, exactamente como estás. Así que construyamos juntos, hoy, ahora mismo. Señor, si hay alguien que está escuchando esta oración con el corazón pesado, con dudas que no sabe cómo resolver, con una fe que se siente pequeña frente a los problemas que tiene grandes, te pido que en este momento tu presencia sea tan real como el aire que están respirando. Que sientan que no están solos en este terreno vacío. Que sepan que tú eres el arquitecto y que ya tienes el plano de este día en tus manos. No como una vaga esperanza, sino como una certeza que se asienta en lo más profundo del ser. Porque tú dijiste, y lo que tú dices no regresa vacío. Tú prometiste, y tus promesas no tienen fecha de vencimiento. Señor, ayúdanos esta mañana a construir sobre ti. Hay alguien escuchando esto que está cansado de esperar, que ha creído, que ha orado, que ha confiado y que esta mañana se levantó con la pregunta silenciosa de si vale la pena seguir esperando. Si de verdad tus promesas son para él, para ella.
Y lo que quiero pedirte hoy no es solo que cumplas lo que prometiste, porque sé que lo harás en tu tiempo perfecto, sino que en este preciso momento des a esa persona una señal interior, una certeza que no venga del mundo exterior, una paz que sobrepase el entendimiento, que en medio de la espera puedan sentir que el arquitecto no ha abandonado la obra, que el silencio de Dios no es ausencia de Dios, que hay cosas que se están construyendo debajo de la superficie, aunque los ojos no las vean todavía. Señor, sé el arquitecto de este día, de estas horas, de cada decisión que viene, de cada conversación que traerá desafíos, de cada momento en que la tentación de desesperarse quiera entrar por la puerta. Tú cumples lo que prometes, y hoy ese es mi fundamento. Señor, quiero pedirte algo específico para cada persona que está escuchando esto en este momento. Para el que lleva mucho tiempo esperando una respuesta tuya, dale hoy una señal de que la obra sigue. No tiene que ser algo grande. Puede ser algo pequeño que él reconozca. Un momento de paz inesperado. Una palabra de alguien que no sabía lo que él necesitaba escuchar. Una sensación de que el arquitecto no se ha ido. Para el que está a punto de tomar una decisión importante hoy, dile que no tiene que tener todo claro para avanzar. Dile que la promesa ilumina el siguiente paso y que el siguiente paso es suficiente por ahora. Para el que está cansado de tener fe, para el que siente que le ha dado todo lo que tenía y no le queda más, recuérdale que tu fidelidad no depende de la suya, que tú eres el que sostiene, que la fe no es un esfuerzo muscular que se agota, que hay momentos en que lo único que tienes que hacer es dejarte sostener. Para el que está bien esta mañana, el que despertó con gratitud y con paz, que esa paz se profundice hoy, que se convierta en un ancla para los momentos del día en que el mundo quiera perturbarlo. Señor, eres fiel, y esa fidelidad cubre a cada uno de ellos hoy. Déjame contarte algo sobre la esperanza mientras oramos. Hay personas que confunden la esperanza con el optimismo. El optimismo dice: creo que las cosas van a salir bien porque tengo una actitud positiva. La esperanza dice algo completamente diferente. La esperanza dice: las cosas pueden salir mal, pueden doler, pueden tardar más de lo que quisiera, pero yo sigo en pie porque lo que me sostiene no depende de las circunstancias, depende de alguien que está por encima de ellas. ¿Ves la diferencia? El optimismo es frágil, se quiebra cuando la realidad llega con su peso. La esperanza en Dios es otra cosa, es una ancla. Y hay un texto que me fascina porque usa exactamente esa imagen. Dice así: esta esperanza la tenemos como ancla del alma segura y firme y que entra hasta dentro del velo. Hebreos 6:19. Piensa en un ancla por un momento. ¿Para qué sirve? No sirve para que el barco no se mueva. Sirve para que el barco no se pierda. El barco puede moverse, las olas pueden azotarlo, la tormenta puede sacudirlo de un lado a otro, pero el ancla lo mantiene en su lugar, lo mantiene conectado a algo más profundo que la superficie del mar. Eso eres tú esta mañana. Quizás las olas del día ya se anuncian, quizás ya sabes que hoy no será fácil. Quizás hay una conversación difícil que no puedes evitar, una situación que no tiene solución visible, una espera que se está volviendo agotadora. Y está bien que lo reconozcas. No tienes que fingir que no hay tormenta, pero tienes un ancla, y esa ancla no está clavada en el fondo del mar, está clavada, dice el texto, dentro del velo.
está anclada en lo eterno, en lo que no cambia, en lo que no puede ser arrastrado por ninguna corriente. Eso es la esperanza que viene de Dios. Y eso es lo que estás cimentando hoy en tu vida. Cuando un arquitecto diseña una estructura, lo primero que estudia no es el techo, no son las ventanas ni los colores de las paredes. Lo primero es el suelo. Necesita saber qué hay debajo. Necesita conocer la composición del terreno, su capacidad de carga, su estabilidad ante diferentes condiciones. Porque si el cimiento falla, no importa cuán hermosa sea la construcción, todo cae. Y lo que quiero que declares hoy, antes de salir a vivir este día, es que tu cimiento no es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu capacidad de resolver problemas o de aguantar la presión. Tu cimiento es la fe en lo que Dios ha dicho. Hoy asiento este día sobre tu palabra, Señor. Esa es la primera declaración, no como un ritual, no como una fórmula mágica, sino como una decisión consciente del alma. La decisión de decirle al día, yo ya sé sobre qué estoy parado, ya sé lo que está debajo de mí, y lo que está debajo de mí no se mueve. Porque hay algo que la Biblia dice sobre la fe que pocos se detienen a contemplar. No es simplemente creer que Dios existe. Eso lo creen muchos y sus vidas no cambian. La fe que construye es la fe que actúa. La fe que dice, yo organizo mis decisiones de hoy basado en lo que Dios prometió, no en lo que yo veo. Eso es diferente. Eso requiere valor. Antes de continuar, necesito pausar un segundo y preguntarte algo. ¿Hay alguna promesa de Dios que llevas tiempo esperando? ¿Algo que pediste hace meses, quizás hace años, y que todavía no ha llegado? Me gustaría que pudieras escribirlo en los comentarios. No tienes que entrar en detalles. Puede ser una sola palabra: salud, familia, trabajo, paz. Solo escríbela, porque este espacio no es solo un canal de videos, es un lugar donde personas reales se encuentran con esperanza real. Y quiero que sepas que no estás esperando solo, y sigamos construyendo juntos. En la arquitectura antigua, y hablo de las grandes construcciones que han durado siglos, de los edificios que vemos hoy y que sobrevivieron guerras, terremotos y el paso de generaciones, había un secreto en las columnas. No era solo su grosor, era el material del que estaban hechas. Eran monolíticas, es decir, estaban talladas de una sola piedra. No eran pedazos pegados. No eran segmentos unidos con argamasa, eran una sola pieza, de arriba a abajo, y eso las hacía prácticamente indestructibles. Las promesas de Dios son así, no son fragmentos de buenas intenciones, no son aspiraciones, son declaraciones monolíticas, de una sola pieza, sin grietas, sin puntos débiles. Cuando Dios dice algo, lo dice con todo su ser, con toda su eternidad, con toda su capacidad de cumplirlo. Y hoy quiero levantar algunas de esas columnas en tu día. La primera la encuentro en el libro de Josué. Es un texto que normalmente se cita para los momentos de valentía, pero esta mañana quiero que lo escuches como una columna de promesa para las horas que vienen. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Detente aquí, en todos los días de tu vida. No en los días buenos, no en los días en que lo tienes todo bajo control. Todos los días, incluido este, incluido el que más te asusta, incluido el que todavía no ha llegado y que ya te genera ansiedad.
Esta promesa es la columna que sostiene mi presencia hoy. No camino solo hacia las próximas horas. No enfrento solo lo que viene. El mismo que estuvo con quienes me precedieron en la fe. El mismo que no abandonó a las personas que atravesaron desiertos y tormentas y valles oscuros, ese mismo está conmigo. Y es una columna que no se dobla. Hay una imagen que me gusta mucho para entender cómo funciona la fe en la vida práctica. Imagina a alguien que camina en la oscuridad con una linterna. La linterna no ilumina todo el camino, no alcanza hasta el horizonte. Ilumina los próximos 2 o 3 metros, lo suficiente para dar el siguiente paso. Así funciona la esperanza en las promesas de Dios. No tienes que ver el final del camino esta mañana. No tienes que entender cómo Dios va a resolver lo que te preocupa. Solo tienes que confiar en que la promesa ilumina el paso que viene, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Eso es fe que construye. Eso es esperanza que no avergüenza. Porque hay algo que el apóstol Pablo escribió desde un lugar que muy poca gente entiende en su contexto. Lo escribió desde una prisión, desde cadenas reales, desde una celda real, desde una situación que humanamente no tenía salida visible. Y desde ahí dijo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza. Ese es un lenguaje del mundo antiguo que tiene un significado muy específico. En esa cultura, avergonzarse significaba quedar expuesto públicamente como alguien que confió en algo que falló. Era la vergüenza del que apostó y perdió, del que creyó y fue decepcionado. Y Pablo dice: la esperanza en Dios no te deja así, no te deja expuesto, no te deja con las manos vacías diciendo: creí y nada pasó. Porque esta esperanza no está basada en condiciones que el mundo tiene que cumplir. Está basada en un amor que ya fue derramado, que ya fue dado, que ya habita en ti. Esta promesa es la columna que sostiene mi fe hoy, incluso cuando no entiendo lo que pasa. Quiero hablarte de algo que pocas veces se nombra cuando se habla de fe y esperanza: la incomodidad de la espera. Porque hay una diferencia enorme entre saber intelectualmente que Dios cumple sus promesas y vivir ese conocimiento en medio de una situación que todavía no ha cambiado. Entre poder citar versículos sobre la fidelidad de Dios y seguir creyendo cuando el diagnóstico no mejora, cuando la relación sigue fracturada, cuando el mes termina antes de que termine el dinero. No voy a minimizarlo. No voy a decirte que tener fe significa que no duele, o que si de verdad confías en Dios, no deberías sentir la presión de lo que estás atravesando. Eso no es fe, eso es negación. La fe real es la que siente el peso y lo sostiene de todos modos, la que conoce el costo de creer y elige creer. La que dice, como dijo un hombre en medio de su propio derrumbe en la Biblia, algo que me parece uno de los textos más honestos y más valientes de toda la Escritura. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Habacuc no está predicando desde la abundancia, está declarando desde el vacío. Está diciendo: la higuera no floreció, las vides no tienen frutos, el olivo no produjo,
Los campos están secos, los corrales están vacíos. Todo lo que debería estar aquí no está. Y aún así, hay dos palabras que cambian todo. No, aunque haya tormenta, confiaré. Sino, aunque no haya nada, me alegraré en Dios. ¿De dónde viene esa alegría? No de las circunstancias, no de lo que ve. Viene de una fuente que las circunstancias no controlan. Viene de una relación con el Dios que prometió y que no puede mentir. Esta es la columna que sostiene mi gozo hoy, incluso cuando el entorno no da razones para estar alegre. Y quiero que la levantes en tu día esta mañana. No importa cómo estén los corrales de tu vida ahora mismo, pon esta columna en su lugar. Hay una pregunta que quiero que te hagas en silencio. No tiene que ser respondida en voz alta. No tiene que ser compartida con nadie. Pero te pido que seas honesto contigo mismo en este momento. ¿En qué has estado construyendo tu seguridad últimamente? ¿En los números de tu cuenta bancaria? ¿En la opinión de las personas que te rodean? ¿En tu propia capacidad de resolver las cosas? ¿En que nada cambie demasiado? ¿En que todo se mantenga dentro de lo controlable? No hay juicio en la pregunta. Todos lo hacemos. Es instinto humano buscar seguridad en lo que podemos tocar y medir. Pero esta mañana quiero invitarte a un cambio de fundamento, porque las cuentas pueden cambiar, las opiniones cambian, las capacidades tienen límites, y hay cosas que se salen de lo controlable sin pedir permiso, pero hay un fundamento que no cambia, y su nombre no es una idea. Es una persona, es un Dios que habló y cumplió, que prometió y mantuvo, que en miles de años de historia humana no ha fallado una sola vez a su palabra. Fiel es el que prometió. Hebreos 10:23, parte 2. Solo eso, solo 4 palabras en el original. Pero ¿qué 4 palabras? No dice fiel es el que lo intenta, no dice fiel es el que promete cuando puede, dice fiel es el que prometió. Punto. Sin condiciones, sin asteriscos, sin letra pequeña. Esa es la columna central de tu estructura espiritual hoy. La fidelidad de Dios como columna maestra que sostiene todas las demás. Aquí quiero hacer una pausa y pedirte algo diferente. ¿Hay alguien en tu vida que también necesita esta esperanza hoy? ¿Alguien que está construyendo sobre arena y no lo sabe? ¿Alguien que está atravesando algo difícil y que se sentiría acompañado si supiera que hay un lugar donde pueden venir a llenar el alma de esperanza por las mañanas? Si alguien llegó a tu mente en este momento, te animo a que compartas este video con esa persona. A veces una oración llega en el momento exacto en que alguien más lo necesita. Sigamos. Hablemos ahora de la cobertura. En arquitectura, una vez que el cimiento está listo y las columnas están en pie, viene el techo, la cobertura, lo que protege el interior de lo que viene de afuera, de la lluvia, del sol intenso, del frío. Y en la estructura espiritual del día, la cobertura es la gracia de Dios, no la ausencia de problemas, la presencia de Dios en medio de ellos. Hay una imagen en los Salmos que me ha acompañado en momentos en que sentía que las cosas se venían encima. Es una imagen casi arquitectónica, curiosamente. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Al abrigo. En hebreo, la palabra que se usa aquí tiene que ver con un lugar cubierto, protegido, resguardado. No un lugar donde no existe el peligro afuera, sino un lugar donde el peligro de afuera no tiene acceso directo a ti. Es la imagen de alguien que está dentro de una estructura sólida,
mientras la tormenta pasa por fuera. Y eso es exactamente lo que quiero decretar sobre tu día esta mañana. Tú no sales desprotegido, tú no sales al mundo con el alma expuesta a todo lo que quiera entrar. Tú sales cubierto por la presencia de alguien más grande que cualquier amenaza que el día pueda traer. Señor, sella este día. Cada decisión que tomemos, séllala con tu sabiduría. Cada conversación que tengamos, cúbrela con tu gracia. Cada momento en que sintamos que la presión supera nuestra capacidad, recuérdanos que estamos al abrigo del Altísimo, que la tormenta puede estar afuera, pero nosotros estamos dentro de una estructura que tú construiste. Que las flechas del miedo no encuentren acceso, que las voces del desánimo no encuentren eco, que las estrategias del enemigo choquen contra el muro de tus promesas y caigan al suelo sin efecto. Este día está cubierto, este día está sellado. Este día está protegido por la mano del que lo diseñó antes de que yo abriera los ojos. Amén. Amados, las horas que tienes frente a ti hoy no son iguales. Hay algunas que serán más exigentes. Hay alguna conversación específica, alguna tarea que requiere más de ti, algún momento en que la tentación de reaccionar mal, de ceder al miedo, de soltar la esperanza, va a ser más fuerte. No tienes que esperar a que llegue ese momento para prepararte. Lo estás haciendo ahora. Cada promesa que has escuchado esta mañana es una viga colocada en el techo de tu día. Y cuando llegue la presión de esa hora difícil, el techo va a aguantar. No porque tú seas especialmente fuerte, sino porque las vigas están hechas del material correcto. Hay un proverbio que habla directamente de esto. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios 13:12. La Biblia no romantiza la espera. Dice exactamente lo que se siente: tormento, angustia, el peso de querer algo que no llega. Pero luego dice algo más: el deseo cumplido es árbol de vida. ¿Sabes lo que es un árbol de vida? No es una planta frágil que necesita condiciones perfectas para sobrevivir. Es algo que da sombra, que da fruto, que da oxígeno, que provee lo que necesitan los que están cerca. Cuando las promesas de Dios se cumplen en tu vida, no solo te benefician a ti, benefician a todos los que están alrededor. Tu familia, tus amigos, las personas que te observan sin que lo sepas, los que necesitan ver que la esperanza en Dios funciona para creer que también puede funcionar para ellos. Tú eres un árbol de vida en proceso. La espera es parte del proceso. El sistema de raíces se forma en el período en que todavía no hay fruto visible, y cuando las raíces son profundas, el árbol no se cae. Esta mañana estás profundizando raíces. Esta oración está siendo parte del sistema de raíces. Ahora llegamos al momento final. Hay algo hermoso que sucede cuando una construcción está terminada. Cuando el cimiento está asentado, cuando las columnas están en pie, cuando el techo está colocado y las paredes están levantadas. Hay un momento en que el arquitecto da un paso atrás y mira la obra y ve que está lista. Esta mañana, antes de que entres al mundo, quiero que hagas eso. Da un paso atrás. Mira lo que se ha levantado en estas horas de oración y reflexión. El cimiento está puesto. La fe en la palabra de Dios es la primera capa de este día. No tus emociones, no tus circunstancias. La palabra. Las columnas están en pie. Las promesas de Dios. Su presencia que no te abandona.
su esperanza que no avergüenza, su fidelidad que no puede negarse a sí misma, están plantadas en el suelo de tu día como columnas que no se doblan. La cobertura está sellada. La gracia de Dios cubre las horas que vienen. Lo que debería entrar y herirte va a encontrar un techo que lo detiene. La estructura está lista y ahora puedes salir. No como alguien que espera que el día no sea difícil, sino como alguien que sabe que, aunque sea difícil, tiene una estructura que aguanta. Como alguien que no va desprotegido, como alguien que no construyó sobre arena esta mañana. Saliste desde dentro de una obra terminada. Saliste desde dentro de las promesas de Dios. Hoy declaro que este día no está abandonado a las circunstancias. Declaro que mi esperanza no es una ilusión vacía, sino un ancla firme clavada en lo eterno. Declaro que las promesas de Dios son las vigas que sostienen cada hora de este día y que ninguna presión, ninguna dificultad, ningún imprevisto puede tumbar lo que Él construyó. Declaro que no salgo desprotegido, salgo cubierto, salgo desde dentro de una estructura que el arquitecto del universo diseñó para mí esta mañana. Declaro que la espera no me destruye, porque el árbol de vida está en proceso y las raíces están profundas. Declaro que la fidelidad de Dios no depende de la perfección de mi fe, sino de la perfección de su naturaleza, y Él no puede negarse a sí mismo. Declaro que este día está construido, mi esperanza está firme, porque el arquitecto de mi vida cumple lo que promete, y lo que Él promete no regresa vacío. Amén y amén. Gracias por haber estado aquí esta mañana, por haber decidido, antes de abrirte al ruido del mundo, abrirte primero a esto, a la palabra, a la oración, a la esperanza que no avergüenza. Que las horas que vienen encuentren en ti a alguien que ya sabe sobre qué está construyendo. Que tengas un día firme, que tengas un día cubierto, que tengas un día donde cada columna aguante, y que al final de este día, cuando cierres los ojos esta noche, puedas decir con sinceridad: hoy el arquitecto estuvo en la obra, porque estuvo. Siempre está. Hasta la próxima mañana.